alguna persecución, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver la prueba en un ejemplo que tenemos en la palabra de Dios, en la historia de Job. Entonces, si gusta, se va situando en su Biblia en el libro de Job, capítulo 1. Además, el libro de Job es uno de los libros doctrinalmente, es un cuadro de la tribulación. Esto quiere decir que después que venga el arrebatamiento de Cristo Jesús, que Cristo Jesús venga a las nubes y arrebate a la iglesia, viene la gran tribulación, ¿verdad? Que son 7 años de tribulación, 3 años y medio de paz y prosperidad y 3 años y medio de pura persecución. Esto es específicamente para el pueblo de Israel. El libro de Job es un cuadro doctrinalmente de esta época, de la tribulación que va a padecer los israelitas en la tribulación, en la gran tribulación. Entonces, esto va a pasar en el futuro, ¿verdad? Muy bien, todos los días, ahora en nuestro caso, todos los días nos enfrentamos a diversas pruebas que son difíciles, pero las pruebas ya conocemos que son situaciones difíciles que Dios permite en nuestras vidas para saber qué hay en nuestros corazones. Ahora, yo sé que le dije que fuéramos a Job, pero lo voy a molestar un poquito y vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a leer los versículos del 2 al 3. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, vamos a ver este tema desde la perspectiva de Job, de las pruebas. Ahora, ya sabemos que son, como dice Deuteronomio, Dios llevó al pueblo de Israel para saber qué había en su corazón. Él lo probó en el desierto para saber qué había en su corazón. Entonces, un dato, tal vez Job es el libro más antiguo de la Biblia. Es el libro que tiene más antigüedad, más años escrito. Job vivió por ahí desde la época de Abraham. Y sabemos que Moisés vivió después de Abraham, ¿verdad? Muchos años después. Entonces Job está en el registro como el libro más antiguo. Y a pesar de ser el libro más antiguo, como es la palabra de Dios, nos va a enseñar mucho acerca de la tribulación, de la prueba. Y Job es un cuadro perfecto de esto, ¿verdad? Como vemos anteriormente. Pero antes de seguir, yo quiero orar. Yo sé que ya oramos anteriormente, pero quiero orar para que Dios nos dirija en este tiempo. Señor y Padre Celestial, te doy toda la honra y la gloria por este hermoso día. Muchas gracias, Señor, porque tú eres misericordioso con nosotros. Nos has dado muchas bendiciones, nos has dado bendiciones mucho más abundantemente de lo que conocemos. Y principalmente, Padre, porque tú mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias por esa misericordia, Padre, y gracias, Señor, porque aún nosotros siendo pecadores, tú moriste por nosotros en la cruz y esa es tu vida, Padre. Y no solo esto, Señor, sino que nos hiciste copartícipes de todas las riquezas de tu gloria. Y podemos llegar a heredar contigo en el cielo, Padre. Así que te pido que nos guíes el día de hoy, Padre, para que tu palabra entre en nuestras vidas. Y, Señor, para que nos enseñe a todos nosotros acerca de cómo podemos parecernos un poco más a la imagen tuya, Señor. Y muchas gracias por todas las personas que estamos aquí. Te pido por las personas que no pudieron venir, por las enfermas, por Alison también, por su bracito, que tú la sanes y pongas tu mano que hace milagros, Señor. Te pongo todo este tiempo en tus manos, Padre, y guíame a este siervo torpe de lengua, Padre, guíame, Padre, para que tu palabra sea expuesta. Y te pongo todo eso en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Antes que nada, ahora sí, vamos a ir al libro de Job. Ok. Me voy a tomar un tiempo para leer algunos de la historia, algo de los puntos importantes. En el punto número 1 vamos a ver como el ejemplo de Job, ¿verdad? Que ya hemos visto el ejemplo de Job. Entonces, el punto número 1 dice: cuando viene la prueba, adoro, ¿verdad?
Vamos a ver ciertos puntos acerca de Job. En primer lugar, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que Job era un varón temeroso de Dios. Dice en versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Tiene de todo este hombre, ¿verdad? Es temeroso de Dios, recto, y tras de eso es un hombre muy rico, más que todos los orientales. Entonces, en primer lugar, vemos cómo la Biblia describe a Job. Y es que Job parece que las cosas le están yendo bien, y está haciendo las cosas bien. Tras de que tiene bendiciones físicas, lo más importante es que es un varón temeroso de Dios y apartado del mal. Recordemos que la Biblia describe el temor de Dios como apartarse del mal, ¿verdad? Entonces, Job está haciendo las cosas bastante bien, digo yo. Bueno, no digo yo, dice la Biblia. Entonces, después de esto, después que vemos que Job le está haciendo las cosas bastante bien, pasa algo, ¿verdad? Dice, el origen de esta prueba que le llegará a Job es base a que Dios lo permite. Después de todo esto, dice el versículo, vamos a ir hasta el 12. Bueno, leamos mejor desde el 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo también Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí vemos como que Dios lo está presentando a Satanás, ¿verdad? Vea Job, vea todo lo que, cómo es mi siervo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora sí el 12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Dios permite las pruebas, esto tenemos que tener muy en cuenta. Dios permite las pruebas. Entonces, cuando Job está haciendo las cosas bien, de repente llega Satanás, ¿verdad? Luego llega Jehová y le llega a decir que no has considerado a este siervo. Y yo creo que a Dios le encantan a los varones temerosos de él, pero al diablo también le gusta ver a ese tipo de hombres. A él le gusta ver que hay hombres que están haciendo las cosas bien para poder hacer algo, ¿verdad? Obviamente recordemos que no solo Satanás tiene sus legiones, sus demonios. Satanás no es alguien que está en este momento aquí. Él puede estar tal vez en China, ¿verdad? Donde se hizo el COVID. Pero Satanás no está aquí. Satanás manda a sus secuaces, a sus demonios, pero él no es omnipresente ni omnisciente como lo es Dios. Entonces vemos que él va donde Dios. Y ahí es donde Jehová le permite a Satanás que toque las cosas que tiene Job. Entonces, recordemos que a Satanás no le gusta, bueno, a él no le interesa a las personas que ya están perdidas, a las personas que ya están en el mundo, porque ya están ganadas para él. O bueno, en este momento. A Satanás y a sus diablos, a sus demonios, le importa mucho y se interesa en dañar a las personas que están haciendo las cosas bien, que están intentando servir a Dios. Eso muy en cuenta que lo tenemos en Job. Después de esto vamos a ver la tribulación y toda la prueba que le pasó a Job. Vamos a leer del 13, dice. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió solamente. Escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento, como aquí tenemos ahorita, vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron.
solamente escapé yo para darte la noticia. Si se fijan, todo lo que él tenía aquí en versículo 2, 3 y 4, lo perdió absolutamente todo. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que hace Job? Dice, lo primero que hace Job es, ¿qué hace Job? Él adora. Después que perdió a sus hijos, a todo lo que él tenía, a sus vacas, a todo lo que lo hacía rico, lo perdió todo. Y después de esto dice que él adora. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, ¿cómo una persona puede perderlo absolutamente todo y aún así adorar a Jehová? Hasta perdió a sus hijos, ¿verdad? Perdió a sus hijos. Yo no me puedo imaginar a los padres que están aquí presentes perder a un hijo, o a nosotros tal vez perder un familiar. Es difícil perder un familiar y aún así adoran. Y esos hijos son los que salen en el versículo 5. Dice, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y sus corazones, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Es decir, todos los días de Job, él iba y ofrecía holocaustos a Jehová para perdonarlos. O sea, obviamente eran hijos que él los amaba. Y es increíble cómo él todavía adora, ¿verdad? Entonces, Dios vio que Job le adoró a pesar de todo. ¿Y qué había hecho Satanás? Él dijo, tócale todo lo que tiene y verá cómo blasfema su nombre. ¿Y qué hizo Job? Él adoró. Entonces, Dios vio que lo que había en el corazón de Job. Dios lo pudo ver. Dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces recordemos que Dios ve nuestros corazones y Él permite estas pruebas para probarnos, ¿verdad? Para ver qué hay en mi corazón. Entonces, en nuestro caso, lo mismo, las pruebas vienen cuando empezamos a seguir a Cristo. ¿Quién ha sentido o quién ha visto que hay más contradicción, más pruebas, más persecución desde que empezaron a tomar una decisión para Cristo? ¿Quién lo ha visto? ¿Y saben por qué es? Sí saben por qué es, porque empezamos a seguir a Cristo. Así de sencillo. Dice un versículo en 2 Timoteo 3:12. Dice la Biblia en 2 Timoteo dice 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Entonces, esto también nos pone en otra situación. Si yo me considero cristiano y no veo ninguna prueba, ninguna tribulación, nada que me haga ningún problema, ¿estamos siguiendo a Cristo piadosamente? Porque si no, entonces la mayoría de las veces no nos va a importar. Pero desde el momento que uno empieza a seguir a Cristo, que uno intenta hacer un esfuerzo por leer la Biblia todas las mañanas, que uno intenta hacer un esfuerzo por venir más constante a la iglesia, que uno intenta hacer el esfuerzo por dar un mejor testimonio. Luego la gente le va a decir pandereta, ¿verdad? Luego la gente le va a decir, hay gente que es así, hay gente que desde el momento que uno empieza a seguir a Cristo, los propios amigos que uno considera amigos, ya lo ven a uno como un pastorcito, ¿verdad? Y todos ustedes saben, o los que han visto esto, sabemos que es así, el mundo está en contra de Jesús, ¿verdad? También otro versículo, 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4. Dice en 1 de Pedro 4, del 12 al 13. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuantos sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí ya vamos entendiendo más acerca de adorar a Dios en medio de las pruebas. Entonces, Dios permite estas pruebas para, en primer lugar también porque estamos empezando a hacer las cosas bien, ¿verdad?
Y hay pruebas de pruebas, ¿verdad? Como hemos dicho. Si tenemos un problema tal vez con alguna situación del pasado o algo así, les va a poner este tipo de pruebas para ver qué hago yo. También con las tentaciones. Hay muchas tentaciones en este mundo, los 7 pecados capitales, ¿verdad? Pero en sí hay un montón de tentaciones que podemos tener en este mundo. Y Dios nos prueba porque sabe, porque Él quiere saber qué hay en mi corazón. Si quiero ceder a ese tipo de tentaciones o no. También con los problemas difíciles, con las situaciones difíciles. Porque hay situaciones que nos ponen tristes. Hay situaciones muy tristes en esta vida. Pérdidas de familiares, de salud. Y bueno, también oremos por la hermana Laura, porque ella también está pasando una situación muy difícil. ¿Y qué hacemos nosotros en este tipo de situaciones? Nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver qué vamos a hacer cuando llegue la prueba. Dice Salmo 7. Salmo 7:9 dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón, ¿verdad? Y primera de Tesalonicenses 2:4 también. Recordemos que estamos hablando que Dios prueba nuestros corazones y Él va a llegar a todo lo que Él tenga en su plan para ver qué hay en mi corazón. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, si hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, Dios nos prueba nuestro corazón para ver también si somos hallados obedientes. En 2 Corintios 2:9. Dice la Biblia en 2 Corintios 2:9: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Entonces, ya una vez entendido por qué vienen las pruebas, que las pruebas vienen porque porque empezamos a hacer las cosas bien, ¿verdad? Y porque Dios quiere saber qué hay en mi corazón, adoramos en medio de la prueba. Adoramos. Es difícil, ¿verdad? Porque pasan cosas muy tristes, pero recordemos que Dios también nos ha dado una salida para esa prueba. En 1 Corintios 10:13, usted sabe este versículo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, ¿saben por qué Dios permitió que a Job le pasara todo ese tipo de situaciones? Porque Dios sabía que Job podía resistir. Job podía soportar a esto. Entonces, todo lo que nos pasa en nuestras vidas, absolutamente todo, lo malo y lo bueno, pero más que todo lo malo, porque es una prueba, ¿verdad? Todo lo que pasa es porque Dios sabe en nuestro corazón que lo podemos soportar. Entonces, no se sorprenda, como dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ese versículo, ¿verdad? No nos sorprendamos cuando venga una tentación, una tribulación, que uno la vea lo peor, no puedo resistirlo o no puedo soportarlo, porque Dios lo ha puesto ahí, Dios lo ha permitido, porque Él sabe que lo podemos soportar. Pero, obviamente, hay una salida para poder soportarlo. ¿Y cómo se llama esa salida que Dios nos ha dado para poder soportarlo? La palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra salida. Y muchas veces muchas veces nos olvidamos a veces de hacer nuestro devocional, estudiar la Biblia. Muchas veces también nos olvidamos que nos estamos acercando a la mera presencia de Jehová. Este libro que tenemos aquí es la manera en la que Dios se ha manifestado a nosotros. No es por medio de visiones, no es por medio de sueños, no es por medio de que Dios me dijo que me tiene que dar, no, es por medio de la palabra de Dios. Y si queremos tener la palabra de Dios y que nos ayude Dios, pues claro, tenemos que orar, pero para que Dios nos conteste es por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? También aprovecho esta mañana y este espacio acerca de la prueba, de esta salida que Dios nos ha dado, que si usted está aquí esta mañana y también no sabe a dónde va a ir su alma cuando muera, o sea, al cielo o al infierno, ¿verdad? Porque nosotros somos pecadores, merecemos el infierno. Y si yo alguna vez por lo menos he dicho una mentira en mi vida, ya merezco el infierno y merezco
el castigo, porque soy culpable delante de Dios, somos culpables, pero Dios ha dado una salida. ¿Cómo se llama esa salida? Jesucristo. Entonces, Juan 14. Juan 14, versículo 6 dice: y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada viene al Padre sino por mí. Un pasaje muy conocido, pero así es como Dios lo ha puesto. Dios, en este momento, si usted está respirando en este momento y no sabe a dónde va a ir su alma, si al cielo o al infierno, Jesús es la salida. Jesús es la salida para esa prueba, porque mientras estemos respirando ya es como una prueba. Si aceptamos a Cristo o no lo aceptamos, ¿verdad? Porque toda persona que va a ir al cielo son los únicos que aceptaron a Cristo, ¿verdad? No los que se portaron bien. Solo van al cielo los que aceptaron a Cristo. Entonces ya Dios prueba mi corazón en ese entonces. Desde el principio, cuando me has presentado el Evangelio, Dios prueba mi corazón si creo en el Evangelio o no. Y si usted ya creyó en el Evangelio, ya está el primer paso. Ya hemos aceptado esa salida, ¿verdad? De aceptar a Cristo. Ya la primera prueba ganada. Ahora faltan las demás pruebas, ¿verdad? Dice, bueno, también otro versículo para sustentar esto acerca de Jesucristo. Tito 3. Dice la Biblia en Tito, capítulo 3, del 3 al 7, dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Este versículo, si quiere, lo graba o lo escribe en su puerta, donde sea, pero es un versículo que básicamente nos explica nuestra situación, cómo era nuestra situación antes y después de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, como así lo decía Corintios, Él es la salida para todo, para absolutamente todo, y empezamos reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Entonces, cuando venga la prueba, ahora, para nosotros, los cristianos que ya estamos aquí, cuando venga la prueba, tenemos que examinarnos. ¿Y quién está pasando una prueba en este momento? Tal vez. Hay pruebas, ¿verdad? Entonces, en este momento usted puede pensar, cuando vino la prueba, adoré. Cuando vino la tentación, adoré. Cuando vino algo que me desestabilizó, que me hizo dudar de todo, adoré. Entonces, cada vez que venga la prueba, tenemos que adorar a Dios. Entendemos que Él es el que lo permite y entendemos que Él quiere saber qué hay en mi corazón. Y no es ustedes esta mañana, pero yo quiero que delante de Dios Él vea mi corazón y Él vea, Aarón adora. Pero como es la mayoría de las veces, Aarón no adora. Aarón no adora la mayoría de las veces. Él decae. Y muchas veces nosotros, apenas viene la prueba, lo menos que hacemos es adorar a Dios. Y ahorita vamos a ver el punto siguiente acerca de esto. Pero grabémonos esto en la mente. En primer lugar, tenemos que adorar a Dios en medio de la prueba. Job pudo adorar a Dios en este tiempo. Al principio él adoró a Dios. Dice que se postró y dijo: sea Jehová, sea el hombre de Jehová bendito. Y con todo esto él no pecó. Y ahorita vamos a ver que la otra cara de la moneda, ¿verdad? ¿Qué pasa si no adoro? ¿Qué pasa si yo no adoro en medio de la prueba? Lo que pasa es lo siguiente, dice el punto número 2, cuando viene la prueba, maldigo. Y vamos a ver en el punto número 2 un ejemplo más. Ahora, vamos a usar dos ejemplos. Vamos a seguir viendo Job, pero vamos a ver un ejemplo que vemos
esta lectura. El día viernes, si no me equivoco, leímos números 14 y 15. Entonces ya, tal vez los que ya lo leyeron saben qué tipo de prueba vamos a ver y cuál fue la reacción de este pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver en números. Dice la Biblia en números 14. Números 14 del 2 al 3. Bueno, y usted conoce la historia, creo, ¿verdad? De números. Aquí lo que pasó en contexto es que el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Dios lo sacó con mano fuerte de Egipto y estaban todos con Moisés y con Jehová. Estaban caminando en la tierra de Egipto y ahí es donde Dios dice que los va a probar y todo esto. Y también, bueno, eso sería hasta después, si no me equivoco, pero el contexto es que ellos están a punto de entrar a la tierra prometida, a la tierra que habían jurado desde Abraham, desde un montón de años, y estaban a punto de entrar a esa tierra prometida. Entonces envían espías para reconocer la tierra, ¿verdad? Porque ocupaban ir a conquistarla, ocupaban usar espadas y era una guerra, ¿verdad? Tenían que conquistar la tierra a filo de espada, pero ellos tenían que primero reconocer la tierra. Y cuando fueron a reconocer la tierra, enviaron 2 espías. Y la mayoría de los espías, los 10 espías, dijeron: esta tierra hay gigantes, es tierra fortificada y es imposible acceder a esa tierra. Cuando capítulos atrás y la historia atrás, Dios había hecho las plagas de Egipto, había demostrado su amor a Egipto, había escogido a Moisés también y había hecho la mano con lepra, ¿verdad? Y luego le había sacado y la hizo como un bebé, blanca como un bebé, ¿verdad? Blanca como la nieve. No, esa es la lepra, ¿verdad? Y luego él la sacó y ya estaba sana la mano. Él hizo un montón de milagros delante de Moisés, del pueblo de Israel. Él abrió el mar y destruyó a todo el pueblo de Egipto, a todo el ejército de Egipto. Este es el Dios que les iba a dar la tierra prometida. Es el Dios poderoso, omnipotente, que les iba a dar la tierra prometida. Y cuando ellos estaban a punto de entrar, bueno, y ustedes tal vez conocen muchos de estas historias, pero Él envió codornices para que tuvieran carne, Él envió maná, les dio agua, les dio todo lo que le podían dar, todo. Y otro dato, y es que el desierto, por eso es un cuadro de la prueba, porque en el desierto Dios probó a Israel, y en todas vamos a ver cómo Él va a reaccionar en este punto. Entonces, a punto de reconocer, de ir a entrar a la tierra, llegan estos 2 espías y empiezan a desalentar al pueblo, diciendo: esta tierra es imposible acceder a ella, hay gigantes, eran hijos de Anac, eran hombres fuertes, tierras fortificadas, ciudades fortificadas, era algo impresionante, ¿verdad? Era como si Costa Rica contra España, ¿verdad? Para poner en contexto, ¿verdad? Pero ustedes saben que en este tiempo la tierra de Canaán, todo eso era tierra fuerte. La Biblia lo describe así. Entonces, cuando estaban a punto de entrar, se desalientan. Y dice el 14:2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esa tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Vean, ¿en qué momento Dios habló que iba a ser difícil la conquista? Si usted lee desde Éxodo o desde Génesis hasta Números, se da cuenta que Dios nunca le dijo: y te va a costar conquistar la tierra, ¿no? Él siempre decía: cuando entréis y poseáis a la tierra que yo os doy. Porque también Él dijo: porque no son ustedes los que van a entrar a esa tierra, soy yo el que va a entrar a esa tierra. Entonces, los israelitas, en su mente, en sus ojos carnales, cuando vieron esa tierra, dijeron: no se puede. Y un dato curioso también, y bueno, algo que podemos aprender acerca de esto: ¿a dónde es que ellos querían volverse? A Egipto. Y Egipto es un cuadro del pecado, del mundo. Y en el mundo, en el pecado, somos somos esclavos. Entonces, en medio de la prueba, cuando ellos están en medio de la prueba, ¿qué prefieren? No prefieren confiar en Dios, prefieren volverse a Egipto, a donde eran azotados, atribulados, donde les mataban a sus hijos.
Entonces, ahorita uno lo piensa y dice, qué gente más repugnante, más necia, ¿verdad? Más rebelde. Pero vean, estamos leyendo así y ya el dedo se hace por acá. Dice algo muy importante también, que tras de que se quieren ir al mundo, se hacen la víctima. Se empiezan a hacer la víctima. Dice, ay, ojalá muriéramos en Egipto o en la tierra o en el desierto. Y se empiezan a hacer la víctima, que se quieren morir. Y esto pasa en todos los versículos posibles que usted ve que pasa una prueba. En la mayoría Israel dice, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Para qué nos trajiste en este desierto? Yo les quiero compartir también, les quiero comentar también que hacerse la víctima en medio de la prueba es lo peor que podemos hacer. Yo creo que esto nos pasa a menudo. Siempre que en una prueba lo primero que hacemos es hacernos la víctima. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios? Yo no merecía esto. Eso es lo primero que hacemos. Y esto me recuerda porque Job también lo hizo. Y usted lee Job y se va a dar cuenta que también él al principio adoró. Es muy bueno lo que él hizo, él adoró y se presentó recto delante de Jehová. Entonces, muchas veces, por no decir casi siempre, actuamos de esta manera. Maldecimos, nos hacemos la víctima y lo primero que queremos hacer es volver al mundo. Ir a psicólogos. ¿Por qué vamos a ir a psicólogos? Para que nos aconsejen. También pedirle consejo a los videos de YouTube de las personas que están ahí. Buscamos que nos den palabras bonitas. Vamos a ese tipo de cosas. Vamos al mundo. Y en realidad ahora tenemos que ir a la palabra de Dios, a orar a Dios. Bueno, dice, para entender lo de Job, Job capítulo 2. Dice Job 2, 9, y también, eso otro tema, el 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y si no me equivoco, aquí fue cuando ya Satanás, Dios permitió que lo probara por segunda vez. Tal vez podemos tomarnos el tiempo de leerlo, tenemos tiempo. Aconteció otro día que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y hay un dato, les quiero hablar muchas cosas, pero vamos a ir paso a paso. Dice, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extienda ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tieso para rascarse con él. Me acuerdo de las chuchas de mara que tenemos a veces así para rascarse. Y tomaba Job un tieso para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces ahí llega esta mujer de Job. Y obviamente es una mujer insensata, porque dice, aún retiene su integridad, maldice a Dios y muérete. Entonces, el dato que les quería comentar es que ¿por qué Satanás volvió? O sea, él volvió a presentarse delante de Jehová. ¿Por qué volvió? Porque Job había adorado a Dios y se permaneció constante en la prueba. Y cuando usted supera una prueba, cuando usted acude a la Biblia, como recordamos en Corintios 10:13, en 1 Corintios 10:13, Dios nos manda lo que vamos a soportar. Entonces, cuando Job soportó esto, luego Dios le manda otra cosa. Permite que le pase otra cosa para que la pueda soportar. ¿Y por qué Satanás volvió entonces? Porque vio que Job había adorado a Dios. Y Satanás busca que lo adoremos a él. No busca que adoremos a Jehová. Entonces, por eso es que muchas veces, entre más uno intenta acercarse a Dios, peor se pone la situación. Y peor, y sigue empeorando. Pero eso es una buena señal. Como vemos anteriormente, si queremos vivir piadosamente es porque estamos siguiendo a Cristo, y es una buena señal. Ahora, la mujer de Job, hablamos de la mujer de Job. La mujer de Job le dice,
maldice a Dios y muérase. ¿Ya de qué le sirve? Obviamente Job no quería hacer esto. Y eso se repite, aún retienes tu integridad. Tenemos que permanecer íntegros delante de Dios, constantes, íntegros. Que mi integridad sea en medio de la prueba y cuando no esté en la prueba, ¿verdad? Porque vea, si estamos aquí todos sentados, ¿verdad? Todos estamos aquí sentados. Si cuando viene la prueba nos comportáramos de esta manera en nuestras casas, a Dios obviamente le agradaría. Y Dios vería, lo vería así. Pero nosotros, apenas salimos del culto de hoy, que gracias a Dios lo tenemos, apenas salimos, llegamos a la casa hoy, mañana, en el trabajo, en lo que sea, y viene la prueba. Ojalá nos comportásemos como estamos ahorita, ¿verdad? Y esto es para todos, ¿verdad? Todos necesitamos comportarnos íntegros delante de Dios. Pues la mujer de Job le dice que maldiga a Dios. Entonces, y él le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, ya van 2 ocasiones que Job no pecó en sus labios y no maldijo a Dios, sino que lo adoró. Y obviamente él entiende, lo malo, lo bueno lo vamos a recibir. Bueno, en primer lugar, lo mejor que podemos recibir es la salvación en Cristo, ¿verdad? También tenemos casa, comida, Dios nos ha provisto lo que necesitamos, estamos aquí presentes también, pero Él también nos va a proveer lo malo. Hay un ejemplo acerca de los árboles, de las plantas. Cuando usted, bueno, ¿dónde está Linda? ¿Verdad, Linda? Ella conoce mucho este tema, ¿verdad? Me tiene que enseñar un día. Pero cuando usted siembra algo, ¿verdad? Usted ocupa echarle abono, agua. Pero, Linda, ¿qué le hace falta a la planta para que crezca? Además del agua y el abono. Cuidarla, ¿sí? Ajá. ¿Y qué es lo que ocupa la planta para crecer? El sol, ¿verdad? Ocupa el sol. Bueno, algunas plantas, ¿verdad? Tal vez unas son más calladitas, ¿verdad? Más tímidas. Pero la mayoría de las plantas ocupan el sol. Y eso es un cuadro lindo, un cuadro interesante, porque Dios en la Biblia nos compara como árboles, ¿verdad? Y el agua es la palabra de Dios. Entonces, cuando usted siembra, cuando pone una semilla, bueno, la palabra de Dios es la semilla y el agua, ¿verdad? Entonces, cuando usted pone la semilla, la palabra de Dios, y ya empieza, no me acuerdo la palabra que se usaba, pero empieza a crecer, a germinar, ¿verdad? Y entonces ya empieza a crecer. Esa planta ocupa cuidado, como dijo Linda, ¿verdad? Y ocupa muchas cosas más, pero la manera que esa planta puede crecer más fuerte es por medio del sol. Entonces, el sol, ¿qué puede ser un cuadro? De la prueba, ¿verdad? En este contexto, ¿verdad? Porque la planta ocupa el sol. Entonces, ¿qué pasa cuando la planta no recibe, Linda, ahora sí, ¿qué pasa cuando la planta no recibe agua, no recibe cuidado, no recibe abono y recibe sol? Se muere. Entonces nosotros, en nuestro caso, ¿qué pasa cuando yo soy un cristiano que no recibo la Biblia, no oro, no hago nada, y cuando venga la prueba, me fui en todas? Entonces, me fui en todas, me refiero a que me hago la víctima, vuelvo al mundo y me voy decayendo. Entonces, para nosotros, para poder resistir a este sol, bueno, este sol está un poco caliente, ¿verdad? Ya empezamos a los meses calientes, pero cuando empezamos a ver esas tribulaciones, también ocupamos el agua, ocupamos la palabra de Dios para permanecer firmes, así como Job lo hizo. Pero ocupamos estar constantes. Cuando esa planta vuelva a recibir sol, ocupo volverle a echar agua, ¿verdad? Cuando yo vuelva a tener la prueba, ocupo echarle la Biblia, empaparme la Biblia, saturarme la palabra de Dios. Un versículo para terminar lo de Job también. Como él no fue constante, le faltó echar agua, ¿verdad? Para entender en este contexto, dijo: después de esto Job abrió su boca y maldijo su día, en capítulo 3:1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Entonces, al final de cuentas, a Job le faltó ser constante. Entonces, esto es lo primero que hacemos nosotros. Puede ser que cuando venga la prueba,
cuando ha venido la prueba, hemos permanecido constantes. Hemos adorado a Dios, le hemos echado agua a la planta. Pero también puede ser que nos cansamos, que empezamos a tirar la toalla, ¿verdad? Y empezamos a decaernos. Entonces, dice un versículo en Lucas. Lucas capítulo 8. Versículo 13. Dice: los de sobre la piedra son los que habían oído, reciben la palabra de Dios con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Tal vez no conozcas esta historia de la parábola del sembrador, pero el sembrador puso la semilla y una cayó en la piedra, y la prueba es un cuadro de los que crecen, pero con el tiempo mueren, se apartan. Entonces, nosotros puede ser que cuando nosotros, tal vez aplicándolo más a nuestro contexto, a nuestro ejemplo del cristiano, no vamos a perder la salvación, ¿verdad? Cuando pequemos delante de Dios, pero sí podemos decaer, podemos fallar en muchas cosas. Entonces, cuando venga la prueba, muchas veces, como no estamos bien fundamentados en la palabra de Dios, decaemos y nos apartamos. Entonces, ya hemos hablado mucho acerca de la prueba, de qué hago yo en la prueba, si adoro o maldigo. Recordemos que el maldecir viene de muchas cosas. Maldecir viene simplemente maldecir. Maldecir también podemos hacerlo también yendo al mundo, acudiendo al mundo, descargando lo que tenga yo en el mundo, que obviamente el mundo jamás me va a llenar. Estamos viendo en la clase de los jóvenes, vanidad de vanidades. Todo lo que está debajo del sol, que es el mundo, es vanidad. Entonces muchas veces intentamos cubrir nuestra felicidad, nuestra prueba, con cosas que son del mundo, con cosas que nos llenan. La única persona que nos puede llenar y nos puede salir de esta prueba es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y vamos a ver, tal vez para finalizar, pero obviamente no, es como el principio para finalizar, pero ya vemos que somos constantes. Tenemos que ser constantes en medio de la prueba. Es muy difícil, ¿verdad?, ser constantes. Bueno, ahí está Gaby también, de profesora de matemáticas. Yo estaba en clases con ella, y si yo no practicaba para los exámenes, no estoy siendo constante, ¿verdad? Entonces, obviamente, como no practico y más la matemática, que es otra prueba, ¿verdad? Pero si usted no practica para matemática, ¿verdad?, me da como un quebrado. Pero en ese sentido es porque no estamos siendo constantes. Y algo muy interesante también es que en la Biblia, si yo no soy constante, si yo no leo la Biblia todos los días, si yo no oro todos los días, no soy constante, entonces me va mal. Dice la Biblia en Romanos 8:28, y tal vez lo conozcas. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, recordemos que amar a Dios no es, ay, sí, Señor, te amo, te canto en tu nombre, te amo. Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Amar a Dios es obedecer la palabra de Dios. Qué bueno que tengamos ese sentimiento de cantar a Dios. Recordemos que en la Biblia también solo los redimidos cantan, los que han sido redimidos por su sangre. Pero amar a Dios es obedecer la Biblia. También hay versículo en Juan, 1 Juan, que lo dice, que tal vez lo conozcas, pero ahí en Juan usted lee que dice: el que ama a Dios es el que ama sus mandamientos. Tal vez me voy a tomar el tiempo para buscarlo, tenemos tiempo. Sí, dice, en esto sabemos, bueno, 1 Juan 2:3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos tirar la toalla tan fácil. ¿Cómo hacemos eso? Acudiendo a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a la Biblia esta semana? Pensemos.
¿Cuánto tiempo le has dedicado? Ahora, cuando le has dedicado ese tiempo a la Biblia, ¿lo has visto como la presencia de Dios, como es Dios te habla, o simplemente lo haces por hacerlo? ¿Verdad? Lo hacemos por hacerlo muchas veces. Entonces, acudamos a la Biblia todos los días, a todas horas. Algo que me ayudó es que cuando uno, bueno, es porque lo dice la Biblia, cuando uno tenga la prueba, lo primero que tiene que hacer es, apenas venga la prueba, acuda a su Biblia, acuda a lo que esté leyendo, vaya a su Biblia, es lo mejor que pueda hacer, y ore, arrodíllese delante de Dios y oremos y acudamos a la Biblia, porque dentro de todo lo que nosotros podemos ser, dentro de todo lo que el mundo puede ser, nada de eso me va a ayudar, solo la palabra de Dios. Pero tenemos que ser constantes. Dice Mateo 6, 31, 34. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Ok, hay pruebas de pruebas y hay situaciones difíciles. Y muchas veces tenemos que enfocarnos porque a veces no hay para comer. A veces situaciones difíciles en nuestra vida pasan y estamos con los ojos cegados, no podemos ver qué es lo que va a pasar, tenemos incertidumbre de lo que puede pasar en nuestras vidas, porque Dios lo ha permitido y porque también vemos que no hay salida, ¿verdad? Esto le puedo poner el ejemplo que usted quiera, como que no hay comida, no tengo que ponerme, no hay plata, pero son cosas que Dios no le interesa en este momento. A Dios le interesa nuestro corazón. Entonces dice, siguiendo el pasaje, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y qué dice ahí? Usted lo sabe, el versículo, usted lo sabe. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cada día van a venir pruebas y pruebas y pruebas. No se concentre por una prueba, porque para salga esa prueba viene otra prueba. Y así consecutivamente. Vienen pruebas y pruebas. Y así es la vida. Vienen pruebas. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que nos concentremos en las pruebas que vienen todos los días? ¿O que busquemos a Dios primeramente? Que Él se va a tomar cargo de todas las pruebas. Es que Dios nos ha puesto el camino fácil. Dios nos ha puesto la carretera así, plana. Pero decidimos ir a veces por la calle Pijique, ¿verdad? Ahí por el Salto. Decidimos ir por todos, bueno, ya ahorita está mejor, ¿verdad? Tal vez ya ha trabajado en esa calle. Pero decidimos el camino difícil. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacemos la víctima en las pruebas? ¿Por qué nos escogemos ir al mundo si es el camino más difícil? ¿Por qué no vamos al camino más fácil? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia, Jesús dijo, poner mi yugo sobre mí, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo bien del versículo, pero Él dice que yo tengo que descargar mi yugo sobre Él. Él es el único que lo puede cargar, ¿verdad? Entonces, aunque la prueba sea más pesada que como usted lo pueda imaginar, Dios lo puede llevar, porque Él sabe que tengo necesidad de eso. Él sabe, Él conoce nuestros corazones, Él sabe que nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, Él sabe cada detalle de nuestras vidas, cada pensamiento, y Él sabe en qué tenemos necesidad. Entonces, no nos sorprendamos, como dice el versículo, no os extrañéis que no os sorprendáis que ninguna extraña cosa os acontezca, porque Dios lo hace para probarnos, y más bien, adoremos a Dios, porque sabemos que es porque Él lo hace para ver, para probarme, para ayudarme. Porque ¿qué haría la planta si no recibe sol? Se muere. Aunque tenga agua, abono, ¿qué hace la planta si no recibe sol? Se muere. ¿Qué hacemos nosotros sin las pruebas, hermanos? Nada. Porque no podemos ponerlo en práctica. Seremos cristianos sin hacer nada. Más bien nuestra vida sería muy aburrida sin las pruebas. ¿Cierto o no? Nuestra vida sería muy aburrida. Necesitamos esa prueba para ponernos a cuentas con Dios. Y cuando uno sepa que Dios está en la prueba, sabemos que es porque Él sabe qué tengo que cambiar. Recordemos que la palabra de Dios entra, es viva y eficaz y penetra las coyunturas y los tuétanos del corazón. Él sabe lo que yo tengo que cambiar, ¿verdad? Y vamos a tomarnos un tiempo para leer acerca de algunos pasajes. Ahora sí vamos a terminar.
Y dice Romanos 5, del 3 al 5. Dice la Biblia, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la prueba no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo yo voy a encontrar paciencia en la prueba? Dios sabe. Dios sabe. Es por medio de su amor, de su palabra. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, esta prueba que pasa en nuestras vidas, además que es una prueba, y además que es para hacer caer mi corazón, si yo la soporto, obviamente voy a tener recompensas en el cielo, voy a ser bienaventurado. Pero recordemos que nosotros como cristianos, nuestra vida no solo se basa en las pruebas. Las pruebas deberían ser lo secundario en nuestras vidas. Lo primero en nuestras vidas debería ser agradar a Dios y ver cómo le puedo dar gloria a Él. Entonces, con esa base, las pruebas van a ser gloria para Él, ¿verdad? Entonces, recordemos que como cristianos necesitamos agradar a Dios, no solo en esta tierra, bueno, sí en esta tierra, pero también porque después que Dios nos lleve o que muramos, aún en el cielo, Dios nos va a juzgar por nuestras obras. Y si Dios me juzga por mis obras, Señor, cada vez que viene la prueba, me hice la víctima. Cada vez que viene la prueba, me eché para atrás. En vez de pensar y en vez de llegar a Dios y decirle, Señor, cada vez que viene la prueba, pude acudir a ti, ¿verdad? Entonces, nuestra vida no es una vida limitada. Nosotros tenemos riquezas en Cristo y tenemos el privilegio de poder heredar con Cristo, pero solo los que padecen piadosamente con Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que no nos enfoquemos tanto en las pruebas, porque esas pruebas se van a acabar, es vanidad. ¿Qué dije yo? Concentrémonos, enfoquémonos, sí. Enfoquémonos más en la gloria que va a venir después. En la gloria que va a venir después en el cielo. Estoy vigilando, ¿verdad? Porque luego daño equipo. Pero bueno, enfoquémonos en que nosotros tenemos una vida más allá. No nos quedemos con nuestra vida, con nuestros ojos ciegos, con nuestros ojos que solo ven aquí lo que está en la tierra. Dice Colosenses 3:2, mas buscad primeramente el reino de Dios, buscad las cosas de arriba. Verá dónde está Cristo. ¿Y dónde están las cosas de arriba? En la palabra de Dios. Entonces, esta vida es también para agradar a Dios, y no se quede en esta vida, quédese en la gloria que va a venir después para Jesucristo. Romanos 12:2 también nos ayuda en esto de resistir la prueba. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Este versículo también lo invito a que lo apunte en su pared, en su cuarto, en su puerta, a donde sea. Es un versículo muy bueno. También Filipenses 4:10. Dice la Biblia en Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y un versículo que la gente usa por usarlo, pero ese es el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contexto de ese versículo es todo lo que vino antes, ¿verdad? Yo estoy feliz cuando tenga poco, cuando tenga mucho. Estoy gozoso en el Señor cuando me pase una tribulación o cuando no me pase una tribulación. Cuando una persona me trate mal o cuando una persona me trate bien. Estoy gozoso en el Señor.
Porque nuestra felicidad tiene que venir de Dios. Nuestra felicidad tiene que venir de parte de Dios. Cuando una persona no puede hacerte feliz, un trabajo no puede hacerte feliz, la plata no puede hacerte feliz, menos, más bien, peor, la amargura no puede hacerte feliz, menos, ¿verdad? Nada puede hacerte feliz en esta vida, solo el Señor Jesucristo puede hacerte feliz. Y puede hacerte no solo feliz, porque la felicidad puede ser una sonrisa así, hipócrita, no. Es el gozo que Dios produce en nuestro corazón. Es la felicidad y el gozo, el contentamiento que podemos tener en Cristo, y solo Dios lo puede hacer. Entonces, cada vez que estoy en la prueba y me amargue, es porque mi felicidad dependía de esa situación y no dependía de Cristo. Entonces, ¿por qué estamos tan infelices y amargados muchas veces? Porque nuestra felicidad no está en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y Él nos puede ayudar a estar felices, a gozosos en la tribulación y cuando tengamos poco, cuando en cualquier situación, dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y no seamos egoístas tampoco, ya aprendimos para nosotros, no seamos egoístas, porque hay algo muy importante, y es que tenemos un ministerio de las almas perdidas, un ministerio de perfeccionar el cuerpo de Cristo. 2 Corintios 1:4, que luego el pastor nos va a guiar en algunos días, ¿verdad? Nos va a guiar en 2 Corintios 1:4, pero dice la Biblia que todo lo que nos pasa es por algún motivo, claro, para saber qué hay en mi corazón, pero recordamos, no seamos egoístas. Hay algo más en esta prueba. 1 Corintios 1:4, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, ¿por qué es que pasan cosas malas en nuestras vidas? Las pruebas vienen, ¿verdad? Y adoramos, entonces, perfecto, para hacer caer mi corazón. Entonces, yo adoro, pero también es porque hay personas que pasan cosas peores y hay cosas que pasan por lo mismo. Entonces, como hay personas que pasan por lo mismo, y yo ya aprendí a contentarme en la situación, no yo, ¿verdad? Hablo en general, que ya hemos aprendido a contentarnos en la situación que Dios nos ha puesto, ahora yo puedo ayudar a esa persona. Usted puede llegarle a Cristo, usted puede llegar a las personas a presentarle a Cristo con una experiencia suya, con su testimonio. Si usted no sabe compartir el Evangelio, comparta su testimonio, y puede ser que la persona también se vea identificada en esto. Entonces, las pruebas y las tribulaciones son también para que usted las pueda aprender de ellas, consolarse en ellas, pero también para poder compartirlas a otros. Entonces, con eso ya terminamos. No seamos egoístas, no seamos amargados, no nos hagamos la víctima. Las pruebas pasan por una razón, y es para alabar a Dios. ¿Está bien? Entonces, no sé si alguien quiere acompañarnos a orar para terminar. Tal vez. Bueno, vamos a orar, está bien. Señor y Padre Celestial, muchas gracias por esta enseñanza que nos has dado por medio de tu palabra. Padre,